¿Alguna vez se han puesto a imaginar cuánto pudo haber pesado la cruz que llevó el Señor Jesucristo? La verdad es que es una pregunta que muy pocas veces nos hacemos. Pero piense por un momento, lo que Él estaba llevando era el pecado de todos nosotros. Eso hacía que esa cruz simbolizaba algo mucho más profundo y más pesado de lo que nosotros a veces nos imaginamos. En la lección de hoy día vamos a ver cómo en ese ejemplo, viendo a Jesucristo hablando sobre su sacrificio, nos pone un reto muy grande y es el de tomar nuestra propia cruz. Es nuestra lección de hoy día en un momento con Dios. En la lección anterior vemos cómo Jesucristo reprende a Pedro por su falta de visión divina. En otras palabras, Pedro no estaba mirando la perspectiva de Dios y por eso es de que lo que le pide al Señor Jesucristo fue reprendido por el mismo Señor. Y le dice, apártate de mí. Me eres piedra de tropiezo, le dice en otro de los pasajes paralelos. Y vemos aquí como el Señor Jesucristo le dice en ese momento a Pedro, yo quiero que pongas atención más a las cosas que tienes que mirar. Tienes que mirar la vida desde la manera como Dios mira para que puedas hacer la voluntad del Padre. Y en ese momento, cuando se encuentra juntos a los demás discípulos y a las demás personas que estaban alrededor, les llama y dice Marcos en el capítulo 8, en el versículo 34, y llamando a la gente y a los discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que la quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El Señor Jesucristo les estaba diciendo, miren, si ustedes comienzan a mirar la vida de una manera distinta, si ustedes pudieran ver como yo veo las cosas, ustedes tomarían la decisión de seguirme tomando su cruz. Ahora, usa una frase muy importante. Le dice, niéguese a sí mismo. Para poder seguir al Señor Jesucristo, nosotros tenemos que tomar la decisión de dejar atrás nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestro ego, para poder seguir al Señor. No podemos ir en pos de Él si es que nuestro yo se interpone en el camino. El Señor dice, para que tú puedas tomar la cruz, tienes que primero rechazar tu vida. Y no se trata de aborrecer lo que somos, se trata de dejar atrás nuestros deseos para tratar de buscar los deseos del Señor y que ellos se cumplan en el plan que Él tiene para nosotros. Jesucristo nos recuerda que nosotros tenemos un propósito. El propósito en primer lugar va a ser adorar a Dios, pero también en segundo lugar es cumplir el plan de Dios. Jesús les había dicho a sus discípulos en los versículos anteriores, yo voy a Jerusalén, voy a ser rechazado por los sacerdotes, a mí me van a ultrajar, después voy a morir y voy a resucitar, todo eso voy a hacerlo, porque eso es lo que Dios quiere. Y ahí es donde Pedro le dice, Señor, no hagas eso, mira que no es conveniente. Y Jesucristo le dice, no, Pedro, mira las cosas de Dios y deja de mirar como hombre. Para que usted y yo podamos seguir al Señor, tenemos que aprender a cambiar nuestra perspectiva, a mirar más la vida en la manera como Dios la mira. Piense donde usted vive, en donde usted está, las personas que están a su alrededor, su propia familia, el trabajo que desempeña, en la iglesia donde se encuentra. Usted tiene un plan de parte del Señor. Él ya ha escogido algunas cosas que usted quiere que haga. Nos dice en Efesios en el capítulo 2, en el versículo 10, que somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir de que no somos salvos por obras, como dice en el mismo pasaje, en el versículo 8 y 9, sino que somos salvos por fe. Pero después de que somos salvos, tenemos un propósito. Y aquí Jesús en Marcos le estaba diciendo, para que tú puedas cumplir el propósito que yo tengo para ti, debes tomar tu cruz y seguirme. Le dice en los versículos siguientes de que ¿qué le va a aprovechar al hombre si hiciera todo lo que quisiera y tal vez conseguir todo eso, si al final pierde su alma? Para los creyentes obviamente no hay condenación, pero sabe que sería lo más triste es de que desperdiciar todas nuestras vidas, nuestros recursos,
todos nuestros talentos y dones en una vida que no va a llevar fruto. Va a quedar aquí. ¿Y de qué nos va a servir? Y eso dice el Señor Jesucristo: ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguno de nosotros podemos, recuerde eso, salvarnos por nosotros mismos. Ni usted ni yo podemos llegar a ser salvos por nuestros propios méritos, solamente por fe. Pero una vez que somos salvos, tenemos que seguir en fe y obedecer por esa fe. Usted y yo tenemos que mirar en algo. Piense por un momento, ¿cuán grande fue, como decía al inicio, cuán grande pudo haber sido la cruz que llevó Cristo? Él llevaba el peso de nuestros pecados. Ahora, ¿cuán grande puede ser el peso de nuestra cruz que tenemos que llevar? Imagine que solo nos lleva a nosotros dejar la idea de ir en pos del pecado y buscar la santidad y la piedad. Nuestro peso o el peso que lleva nuestra cruz desde ese punto de vista realmente es insignificante. ¿Por qué? Porque buscamos lo mejor, pero es nuestro pecado que se interpone en nosotros que nos hace llevar esa cruz con malestar, porque tenemos que morir al pecado para poder vivir para Dios. Y es ahí donde nuestro peso es más grande. Pero si nosotros miramos el beneficio de lo que eso representa, vamos a encontrar motivo, y mucho más pensando en lo que Jesús hizo por nosotros. Su sacrificio debe ser nuestro más grande motivador de la obediencia. ¿Por qué no buscamos la manera de seguir al Señor? Tome su cruz, dígale a su yo: basta de ti, y póngalo al Señor en el trono de su vida, y comprométase a seguir, y encontrará que su vida, esta vida aquí en la tierra, tendrá mucho significado, mucho valor, y obviamente el Señor se agradará con ello. Que Dios nos ayude a serle obedientes.